Estamos con el doctor Juan Peñalosa y es un gran gusto poder tenerlo en el programa porque él es el patrocinante del general Pastor Mendieta y por supuesto vamos a hablar de todas las irregularidades que se están cometiendo en el proceso en torno no solamente al nombramiento de los jueces, sino también a las irregularidades que hay en el proceso mismo de investigación. Un fuerte abrazo, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Marilena, por la cobertura y prestos a absolver aquellas dudas, aquellas interrogantes que tengan del juicio golpe de Estado número 2. ¿Se volvió a suspender? ¿En qué está el tema? En realidad, el día viernes no se ha suspendido, simplemente se ha declarado un cuarto intermedio hasta el día martes a las 10 de la mañana. El día viernes se ha llevado a cabo una de las etapas que era la declaración de todos los coacusados. En el transcurso de la mañana declaró la expresidenta constitucional Yanine Áñez, la cual dio su versión, sin embargo se abstuvo de someterse al interrogatorio y contrainterrogatorio, obviamente como un medio de defensa. Recordemos de que la declaración ante un tribunal es un medio de defensa, pero sin embargo el Ministerio Público, junto con las otras carteras de Estado, no sé si llamarlo desconocimiento o ignorancia en la ley, han querido coaccionar, presionar no solamente a la expresidenta, sino al tribunal para que ésta pueda ser sometida a un interrogatorio. Pero sin embargo, el derecho a la defensa respecto a la declaración es bastante amplio y ella se ha acogido, dando simplemente su versión, considerando de que la declaración que dio ante el tribunal fue bastante clara y suficiente. Y ya en horas de la tarde, a partir de la 1 de la tarde, en el penal de San Pedro, se ha llevado a cabo la declaración del almirante Arce San Martín y del general Jorge Pastor Mendieta, quienes declararon y dieron su versión de lo que realmente ha sucedido el 2019. A eso vamos a entrar, doctor, seguramente es el tema, el punto más importante, pero sin embargo quiero antes conocer su criterio en relación a lo que ha ocurrido con el general Terceros y el general Jarjuri. Ellos prácticamente se acogen al abreviado, pero tiene una condicionante el abreviado, reconocer un delito, y es un delito inexistente según mi criterio. ¿Qué opina usted? Por supuesto que sí. El hecho de la salida alternativa del procedimiento abreviado implica que el acusado o el investigado asuma culpabilidad y reconozca de que ha participado en el hecho, ¿no? El hecho de asumir esos dos aspectos le permite negociar, y valga el término, negociar con el Ministerio Público una sanción respecto a la pena. Puede ser el mínimo o un poco más del mínimo, dependiendo de la gravedad del hecho. Esos dos personajes se sometieron a un procedimiento abreviado. Sin embargo, creo que no hay que satanizarlos. Recordemos que casi han estado privados de libertad un año y obviamente hay que ponerse en los zapatos de la familia, en los zapatos de estos perseguidos políticos, y es por eso prácticamente que por la presión y por cansados seguramente de esta persecución política han decidido someterse a un procedimiento abreviado. Sin embargo, tanto el almirante Arce San Martín como el general Pastor Mendieta han decidido mantener firme su honor como militares y llegar hasta las últimas consecuencias, porque pretenden ellos demostrar su inocencia en este juicio que se les está siguiendo. ¿Qué es lo que corresponde? En todo caso, nada justifica reconocer una mentira, una patraña de un narcogobierno. Y bueno, en el caso del general Jarjuri, ha estado con detención en el Alto. ¿A alguien le consta que él ha guardado detención, doctor? No, en realidad no consta nadie. No consta nadie de que él haya guardado detención en el Alto. No, pero sin embargo, entendemos de que al someterse a este procedimiento abreviado, no solamente han negociado en este proceso golpe de Estado 2, sino que tendrían que haber negociado en el golpe 1, e incluso se les ha aperturado ya hace un par de meses, otra investigación por la comisión del delito de homicidio en la localidad de Betanzos, Potosí, por la muerte de una persona y varios heridos en los hechos del 2019. Y mira, prácticamente tanto el almirante Arce San Martín como el general Mendieta recientemente han sido imputados en este proceso y estamos
hasta la otra semana para someternos a una audiencia de medidas cautelares. Sería la tercera medida cautelar que estarían afrontando estos dos perseguidos políticos. Sin Pero, ¿y qué embargo, pasa en el caso de Harguri y terceros con el tema Betanzos? ellos también son investigados, me iba a eso, son investigados en ese proceso, pero sin embargo, la ampliación de la imputación solamente ha sido en contra del almirante Arce San Martín y en contra del general Jorge Pastor Mendieta. Y suponemos esa negociación descarada que han tenido con el gobierno, porque obviamente se están beneficiando también de esa forma, y hay que ver también cómo se beneficiarán en el caso Golpe 1. Bueno, lo dijo con toda precisión, una negociación a todas luces descarada que busca simplemente en el ámbito internacional ratificar la narrativa del falso golpe que han inventado cuando en realidad se trata de un fraude. En todo caso, un resumen escueto. ¿Cuáles son los tipos penales por los que se acusa en el golpe 1, donde el acusador intelectual es Tomás Becker, un gringo, y lo digo sin ningún ambaje, de la Clínica Jurídica de Harvard, que es una suerte de ONG financiada por Soros? Este Tomás Becker ha estado en absolutamente todos los procesos, incluidos en los de las víctimas del año 2003. Este ONGista, este hippie ONGista, ha manipulado también a Lidia Patti, que ha aparecido disfrazada y que, por supuesto, algunas versiones de compañeros suyos me indican que fue extorsionada porque debe al fondo indígena algo así como 2 millones de bolivianos. Entonces, ¿qué tipos penales son los que han afrontado en el golpe 1 y como este ha fracasado, es decir, no han tenido los elementos para poder hacer estas acusaciones? Si estoy equivocada, corríjame, han aperturado el golpe 2 con otros inventos. ¿Qué opinas sobre este tema? El caso Golpe 1 se ha aperturado en base al hecho de la sugerencia que emite el alto mando militar a través de su representante, el general Calimán, donde sugieren al expresidente Morales que por los conflictos que se estaba suscitando en el país pueda denunciar. Y esto obviamente en facultad del artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, porque recordemos de que esta ley les permite, en caso de estos tipos de estos conflictos, para pacificar el país, pueden ellos emitir sugerencias. Y en base a esto se apertura un golpe de Estado, denominado de esta forma, y se apertura un proceso de investigación Golpe 1 por los delitos de terrorismo, conspiración y otros. Pero descaradamente, Marilena, aperturan un segundo proceso, obviamente los cautelan en el Golpe 1, les dan 6 meses de detención preventiva, pero ya están más de un año detenidos, y la Fiscalía General del Estado ordena a la Fiscalía Departamental de La Paz de que se aperture otro proceso porque consideran de que no solamente ha habido terrorismo, conspiración, sino consideran de que también han habido delitos de corrupción pública, como en este caso los que se están juzgando el día de hoy, que son incumplimientos de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. O sea, dicen, vulneraremos la Constitución política del Estado, vulneraremos el procedimiento penal, vulneremos el principio fundamental de la prohibición del doble juzgamiento y aperturemos este proceso. Y aperturan otro proceso, el Golpe 2, los imputan y les dan una segunda detención preventiva, ¿no? Y obviamente en 43 días récord, me animo a decir que es el primer requerimiento conclusivo en toda la historia de Bolivia en el derecho de que el Ministerio Público haya emitido en 43 días un requerimiento conclusivo cuando esa etapa tenía que haber durado 6 meses, aspecto que nos ha privado a todos los coacusados de podernos defender, de poder aportar elementos de prueba documental, pericial, testifical o la prueba que veamos convenientes para demostrar lo contrario. Pero sin embargo se nos ha coartado flagrantemente el derecho a la defensa en 43 días. Cuando esto debería haber durado, esta etapa debería haber durado 6 meses, ¿no? Es de ese modo que el Golpe 1 se apertura de esta forma y aperturan ilegalmente, violando el doble juzgamiento, el proceso Golpe 2 por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
quiero hacer hincapié en la acción que están tomando estos dos ciudadanos estadounidenses. Uno es Catherine Ledebour, que ha pedido mediante carta expresamente se desmantelen grupos de cívicos y toda aquella historia a la embajada americana, la encargada de negocios, Sharice Phillips, y lo propio de este otro hippie estadounidense que está en total injerencia en los temas nacionales. ¿Qué participación tienen ellos? ¿Han estado en audiencias? ¿Han estado durante el proceso investigativo? ¿Algo de ello me puede relatar, doctor? Si más no me equivoco, Marilena, en las diferentes audiencias que se están llevando a cabo del juicio, prácticamente el tribunal, a presión de la defensa, para que las audiencias sean públicas y obviamente se vele la transparencia por la cual se está llevando este proceso, ha decidido mantenerlo de forma pública, pese a que tampoco se ha declarado y no tiene por qué declararse la confidencialidad del juicio. Y tenemos entendido de que sí han participado muchos personajes internacionales, ONGs, que han estado haciendo seguimiento de estos juicios, ¿no? Obviamente sin perjuicio de algunas organizaciones internacionales, velando obviamente los derechos fundamentales de los coacusados. Y más aún creo que desde el día miércoles que ya se ha aperturado el portafolio digital y obviamente cualquier persona ya puede ingresar al link del Cisco Webex para que puedan hacer seguimiento del juicio. Pero sí tengo entendido de que han participado. Obviamente nosotros como abogados estamos concentrados específicamente en el fondo del juicio y bueno, no vemos mucho el tema de quiénes o quienes no se han conectado en el juicio, pero sí ha estado aperturado de forma pública, porque no se ha declarado la reserva del proceso. Durante esos días, obviamente, se ha retirado dinero del Banco Central, en el que ha participado también gente, edecanes, gente de las Fuerzas Armadas. Yo quisiera saber si ustedes han hecho alguna solicitud para mirar que esos dineros trasladados en Brinks al aeropuerto también involucran a Evo Morales y quisiéramos que sea parte de este proceso. ¿Han mirado esos temas? No, en específico el tema de traslados de dineros que se hayan llevado del Banco Central de Bolivia, no ingresaron al tema de las investigaciones. Tendría Porque que si se está aperturarse otro juzgando a proceso los de investigación. generales, si se está juzgando a los generales por haber trasladado a Yanine Áñez hasta la Casa Grande del Pueblo, también se debería juzgar a quienes han ayudado a trasladar los vehículos Brinks con todo lo que significan las reservas del Estado, cuando Evo Morales se dio a la fuga. Este es un tema. Y el otro tema importante es qué pasa con Calimán, con el general Williams Calimán, que sin lugar a dudas ha sido cómplice y el artífice de provocar esa fotografía por orden de Evo Morales, porque obviamente, de acuerdo al conocimiento que tengo, fue el general Pastor Mendieta quien indicó expresamente a Calimán que si quería que salgan las Fuerzas Armadas tenía que dar una orden por escrito. Y ante la negativa de Calimán, ante la negativa del general Mendieta, por supuesto, Calimán se fue al plan B, y el plan B era involucrar a todo el alto mando en una solicitud de renuncia cuando Evo Morales ya había renunciado. ¿Han cotejado horas y todo aquello, doctor? Sí, respecto al primer punto, obviamente, de los procesos, recordarás de que cuando Yanine Áñez subió en su sesión constitucional al gobierno, se han aperturado cualquier cantidad de procesos en contra de Evo Morales y otros ex funcionarios públicos, pero sin embargo, una vez que se tornó el masismo al poder, prácticamente todos estos procesos quedaron en foja cero y archivados, ¿no? Contra Evo Morales había un montón de procesos, pero todos los procesos quedaron en foja cero, ¿no? Entonces, obviamente vemos la parcialización del Poder Judicial, de la Fiscalía en contra de estos funcionarios. Respecto al segundo punto, respecto a Calimán, obviamente de que él era una persona llegada al gobierno, que a un inicio se negaba a que puedan intervenir las Fuerzas Armadas para pacificar el país, ¿no? Pero sin embargo, por presión de mismos funcionarios, altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, obviamente se ha tenido que intervenir y obviamente ante el auxilio de la policía, porque recordemos de que la policía ha sido arrebasada prácticamente por las hordas masistas y obviamente mediante una nota presentada
a Calimán se solicitaba de que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en la pacificación y en el orden de la sociedad. Calimán a la fecha se encuentra prófugo, no sabemos dónde se encuentra a la fecha. Mira, tiene 4 o 5 Prófugo con la procesos. ayuda del masismo. Por supuesto que sí, suponemos de que sí está oculto con ayuda del masismo, pero hasta el día de hoy no se tiene paradero alguno del mismo y bueno, suponemos de que las sentencias que se vayan a emitir en contra de las personas, que ya sabemos qué tipo de sentencia va a ser en contra de los perseguidos políticos, suponemos de que también lo van a sentenciar al mismo, porque sería mucho descaro de que se lo quiera Pero usted deslindar. no lo va a permitir, ¿verdad, doctor? Una consulta. Hay una prueba extraordinaria, que es la declaración de un ex militar. Señala que Calimán recibió 10 millones por el tema de encubrir todo lo que significó el fraude y generar la figura de golpe. ¿Ustedes lo pueden presentar como figura extraordinaria? Sí, tendríamos que ver específicamente en qué consiste el tema de la declaración. Es una ¿Quién prueba está brindando testifical? la declaración? Sí, y cuándo la han emitido esa prueba, esa declaración, porque obviamente hay que cumplir una serie de requisitos para poder introducir en medio del juicio una prueba extraordinaria. Y esto implica de que la prueba se haya producido desde el inicio del proceso hasta la etapa donde se encuentra, no anterior, no anterior. Si este testimonio al que tú me haces referencia se ha producido o se ha elaborado prácticamente entre el inicio del proceso hasta el juicio, podríamos ver de que sí cumple los requisitos para que pueda ser introducido como una prueba extraordinaria en el proceso y obviamente lo introduciríamos, ¿no? Porque el juicio del golpe 2 se está cayendo a pedazos, porque ya desde la fundamentación de la acusación que se ha llevado la anterior semana por parte de la Fiscalía es realmente bajo hechos sumamente generales, porque de ninguna forma se individualiza la participación que haya podido tener Yanine Áñez con los generales, porque hablan de cooperación, hablan de colaboración de la policía, hablan de cooperación de las Fuerzas Armadas para que Yanine Áñez pueda tomar el poder, pero sin embargo no han demostrado a la fecha absolutamente nada. Más al contrario, con la declaración que ha vertido Yanine Áñez el día viernes y los generales, prácticamente la tesis acusatoria del Ministerio Público se ha caído a pedazos. Se derrumba. Bueno, hablemos sobre eso, sobre las declaraciones. Con esto me despido y no lo molesto más en día domingo. El tema de la declaración del general Jorge Pastor Mendieta, que ha señalado una serie de temas que son tremendamente importantes. Un resumen, por favor, doctor. El general Mendieta prácticamente ha hecho prevalecer su derecho a la defensa a una declaración libre, porque ha puesto en conocimiento al tribunal de que al momento de que él ha sido citado como investigado en este caso Golpe 2, al momento de su interrogatorio, se le ha preguntado las mismas preguntas del Golpe 1, es decir, respecto a la sugerencia que lanzan las Fuerzas Armadas para que Evo Morales denuncie. Y prácticamente, pese a que se ha hecho notar estas circunstancias y se ha pedido al representante del Ministerio Público pueda explicar a mi cliente por qué se lo está investigando por resoluciones contrarias o incumplimientos de deberes, no se nos ha sabido responder. Y mi cliente, haciendo notar esta cuestión, hace saber al tribunal de que va a declarar lo que realmente ha sucedido y en base también a los elementos que se han podido recolectar en el cuaderno de investigaciones. Prácticamente, respecto al traslado de Yanine Áñez desde el aeropuerto internacional hasta la casa militar de la zona de Irpavi, mi cliente claramente ha manifestado de que a él no le compete el traslado a través de un helicóptero, porque eso corresponde al comandante de la Fuerza Aérea y no al comandante, en este caso general Mendieta, del Ejército, ¿no? Y él ha puesto en claro esa situación de que pese a que había una orden expresa del general Calimán argumentando de que ese helicóptero aterrice, pero sin embargo también ha manifestado de que el colegio militar prácticamente ha sido utilizado casi todos los días por Evo Morales como un helipuerto y por Álvaro García Linera. Incluso se manifiesta de que Álvaro García Linera lo utilizaba todos los días para ir a almorzar con su familia, porque vivía él, creo, por Irpavi, y descaradamente para se llevar usaba chicos jóvenes, ¿no?
Sí, exactamente, a su familia y demás cuestiones, ¿no? Posteriormente, respecto al traslado de la medalla presidencial, de la banda presidencial, prácticamente también se ha desmentido y se ha dicho de que no le compete prácticamente el traslado de la medalla presidencial al general Mendieta. Y también se ha argumentado de que han permitido altos miembros de las Fuerzas Armadas la vulneración o han permitido la violación de la independencia y de la soberanía del Estado, cuando esos son temas y cuestiones, cuando hay invasión internacional o por otros países. Y prácticamente el general Mendieta ha puesto en descubierto, discúlpame el término, la ignorancia por la cual el Ministerio Público ha realizado las investigaciones, porque acá no se ha leído la LOFA, no se ha leído la Ley de Organización de las Fuerzas Armadas para realmente acusar y qué grados realmente ocupan estos perseguidos políticos. Realmente los ha dejado en ridículo y realmente nosotros estamos contentos por lo que ha sucedido el día viernes porque se han dejado las cosas bien claras. Bueno, espero que solicite las grabaciones, doctor. Estos son temas históricos, no los podemos pasar por alto. Espero que ese tribunal sepa lo que está haciendo, porque más tarde o más temprano van a tener que pagar todo el prevaricato que vienen cometiendo, el prevaricato fiscal y el prevaricato de jueces que están llevando adelante un juicio totalmente apócrifo, un juicio manipulado, un juicio en estricta subordinación del narcoterrorismo que impera en Bolivia. Así que vaya todo nuestro apoyo a su profesionalidad y por supuesto a aquellas víctimas patriotas condenadas, digo, antes de una sentencia, por haber hecho lo correcto. Un fuerte abrazo, doctor, y si hay algo más que agregar. Muchas gracias, María Elena. Justamente el día viernes, al momento de presentar los alegatos de la defensa, al menos mi persona como abogado defensor y obviamente como intermediario de hacer respetar los derechos constitucionales, se ha pedido al tribunal de que deben sentar precedente respecto a este proceso. ¿En qué sentido? En el sentido de aplicar la norma, de aplicar la ley y de que realmente demuestren su imparcialidad y de que no sean sometidos al Partido Azul. Esperemos de que realmente este tribunal pueda actuar con imparcialidad y pueda realmente aplicar la norma. Y si va a ser de esa forma, obviamente será pues una sentencia completamente absolutoria a favor de todos aquellos perseguidos políticos. Muchas gracias por la cobertura y Gracias a siempre usted estamos y espero prestos que a inicien los colaborar. procesos a todos esos delincuentes de la justicia sin ningún temor. Espero que doctor no le tiemble la mano. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Gracias por su tiempo.